si Jesús está en casa, es que Jesús está en este corazón. ¿Okay? Así que vamos a poner primero el fundamento de lo que vamos a hablar. Vamos al punto 1. El término casa también representa al cuerpo humano. Lucas capítulo 11, 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo, hablando de los demonios, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré ¿a dónde? Volveré a mi casa. Esto es el cuerpo, de donde salí. Verso 25. Y cuando llega, la halla como barrida y adornada. Eso pasa cuando el Señor libera a una persona. Cuando Él nos libera, lo primero que ocurre es limpieza y orden. Cuando un demonio se va de una persona, lo primero que pasa es que hay limpieza espiritual y dije orden espiritual. Todo lo contrario cuando un demonio o varios demonios habitan a una persona o un cuerpo. Allí hay suciedad espiritual, pecado y desorden mental de todo tipo. Esto es importante entenderlo. Entonces dice la Biblia, verso 26, el demonio dice: volveré a la casa donde salí. O sea que es común que muchas veces, si hemos sido liberados de alguna atadura, de vez en cuando Satanás trate de volver, trate de golpear. Por eso esa casa que es tu cuerpo tiene que estar lleno del Espíritu Santo. A ver, diga, lleno del Espíritu Santo. Si mi cuerpo está lleno del Espíritu Santo, está lleno de luz, no va a haber lugar para ningún demonio. ¿Ok? Ahora bien, dice, entonces va el demonio y toma otros, la ve barrida y ordenada, dice Mateo, vacía. Entonces cuando una casa está vacía, sin Dios, dice, toma otros 7 espíritus peores que él y entrados, ¿qué hacen? Moran allí, viven en la casa, que es el cuerpo. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. De un aplauso a la palabra de Dios, por favor. Algunas verdades espirituales importantes para que anotes. Número 1, tu cuerpo es templo, tu cuerpo es una casa. Y acá la palabra de Dios dice que cuando el reino de las tinieblas ocupa una persona, lo que trae, dije, es desorden y suciedad. Obviamente está hablando de desorden espiritual y suciedad espiritual, que también se traslada al aspecto físico. Cuando una persona interiormente está llena de oscuridad, poseída, endemoniada, entonces no solo esa alma es sucia y está desordenada, sino que se traslada, dije, ¿a dónde? Al aspecto físico. Pero cuando ese demonio sale y es expulsado, entonces está ordenada y limpia, barrida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos limpia, nos ordena. Y obviamente alguien limpio por la sangre de Cristo y ordenado espiritualmente también se traslada a un aspecto físico. La persona cambia. Fíjate cómo el reino de las tinieblas quiere ocupar otra vez. Dice, volveré al lugar donde salí. Por eso es normal que si el Señor te ha liberado de algo, cierres las puertas, te llenes del Espíritu Santo, orando, leyendo la palabra de Dios y asistiendo a la iglesia. Así te llenas del Espíritu Santo. Orando, leyendo la palabra de Dios y con la comunión de los hermanos. Así nos llenamos del Espíritu Santo. Así me lleno, y donde me lleno, el diablo no tiene lugar, pero serás tentada, serás tentado, vendrá a ver si hay lugar. No es siempre, de tiempo en tiempo es normal que ocurra. Es normal y Dios lo permite, porque los seres humanos somos cabeza dura. Y cuando nos sentimos bien, es normal también que de vez en cuando nos sentimos bien y ya no oramos como tenemos que orar, no leemos la Biblia como la tenemos que leer, no venimos a la iglesia como tenemos que venir. Cualquier parecido con la realidad, dije. Entonces el Señor de vez en cuando permite, anda a pellizcarle los pies, a ver, porque me parece que se está durmiendo mi hijo. Y ahí te sacude un poco, como diciendo, vamos, y Él quiere lo mejor. Ahora, la Biblia dice que si logra el enemigo entrar,
no va a entrar solo. Toma 7 ¿qué? 7 espíritus peores. Quiere decir que hay grados de maldad en el reino de las tinieblas. No son todos iguales de malos. Hay demonios más malos que otros. Hay grados de maldad. Y el postrer estado de esa persona es peor. O sea que el estado calamitoso de una persona que vos ves físicamente es el resultado de la cantidad de demonios y del grado de maldad de la obra que tiene sobre él, sobre ella. Y eso como iglesia lo tenemos que saber. Cuando veas una persona abatida, desordenada, espiritualmente, emocionalmente en crisis, hay una obra sobre él, sobre ella. Y para eso el Señor te ha llamado y te ha ungido con el Espíritu Santo, para hacer lo que el Señor hace, deshacer todas las obras del diablo. Amén. Hay un aplauso, Yoga. Algo que glorifique a Dios. ¿Estamos? Entonces, estamos poniendo el fundamento de que el cuerpo es una casa. Hay otro pasaje que quisiera leerte, por ejemplo, 1 Corintios 6, 15 al 20, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo. Acá en este caso le está hablando a la iglesia. En el caso anterior está hablando del ser humano, cualquiera sea, creyente o no creyente. Acá le está hablando a los cristianos. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, una prostituta. De ningún modo. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, o sea que tiene relaciones sexuales, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por lo tanto, si hablamos de cuerpo como casa, podemos decir que la relación sexual genera una sola casa, un solo cuerpo. Verso 17. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Está hablando de la unidad del espíritu. Huid de la fornicación, que significa tener sexo fuera del matrimonio. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, hombre o mujer, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hace una distinción de todos los pecados con el pecado de la fornicación. Ahora lo voy a explicar. Verso 19. O ignoráis, acá está el punto de nuestro tema, o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué cosa? Templo, una casa. Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir que tu casa, tu cuerpo, no solo la casa de tu espíritu, si tenés a Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Acá habita Dios. Diga, acá está Dios. Pero alguno que lo diga con buena convicción, como que realmente nació de nuevo. Acá está Cristo, decirlo acá. Es templo. Entonces Pablo le habla a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia avivada, llena del Espíritu Santo, pero con serios problemas morales. Venían de una cultura pagana. Y los cultos paganos e idólatras eran orgías sexuales y practicaban la prostitución. De hecho, la palabra fornicación, que aplica al sexo fuera del matrimonio. Repito, fornicación, el pecado de fornicación es el sexo fuera del marco creado por Dios, que es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Cualquier tipo de relación sexual fuera de ese plan y de ese entorno, la palabra de Dios lo describe como fornicación. La fornicación y el pecado de fornicación es diferente a todos los demás. Y lo aclara ¿por qué? Porque cualquier otro pecado, robar, mentir, estafar, lo que sea, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, y hace esa salvedad y dice, cuidado, porque quien se une en una relación sexual ilícita se hace una sola carne, o sea,
una sola casa. ¿Quién me está entendiendo acá? Una sola casa. Por lo tanto, en una sola casa, unido a lo que leímos en Lucas respecto al espíritu inmundo que sale del cuerpo, te darás cuenta que cuando te haces una sola casa con otra persona, entonces los espíritus pueden interactuar porque viven en una sola casa. ¿Quién me está entendiendo acá? Entonces el Señor te dice, ¡ojo! ¡Ey! ¡Ojo! Cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero este corrompe el cuerpo. Contra tu propio cuerpo lo corrompe, lo destruye, lo enferma. Entonces dije fornicación, todo tipo de pecado fuera del matrimonio. Relaciones prematrimoniales, la palabra fornicación viene de fornix, que significaba el burlet, el lugar donde las prostitutas se juntaban en oculto, como una bóveda. Por eso viene fornicar. Cuando el Señor lo pone como una causa de divorcio, también se puede traducir la palabra porneia como fornicar. Y porneia habla de todo tipo de relación ilícita y también desviada, desde el animalismo, desde la relación homosexual, etcétera, 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 etcétera. La palabra de Dios es muy clara sobre ese tema. Claro, esto el mundo no te lo va a enseñar. Y por eso hay tantos problemas y tanta gente atormentada. No sabe que cuando tiene relaciones sexuales se junta con un cuerpo, forma una sola casa y los espíritus se transfieren. Hay mucha seriedad en la casa de Dios. Ahora, ¿querés aplaudir? Aplaudí. Si vas a glorificar a Dios, glorificalo. Ahora. El mismo principio aplica para el matrimonio. Por eso el esposo incrédulo es santificado en la relación sexual de un matrimonio constituido bajo la voluntad de Dios. Es el mismo principio. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios también. Vamos al caso del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, verso 12-14. A los demás os digo, no el Señor, sino el apóstol Pablo, dice, si algún hermano tiene mujer, o sea esposa, que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No, Dios no quiere el divorcio. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, tampoco la abandone. No quiero el divorcio. Verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, o sea, en la relación sexual matrimonial constituida bajo la voluntad de Dios. Entonces se forma una casa y esa casa es bendecida. Y obviamente el fruto de esa casa, que son los hijos, pasa a ser santo. Entonces dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora sus hijos son santos. Por lo tanto, mujer, si tu marido no es creyente, pero estás casada bajo la voluntad de Dios, tu casa es santa. Varón, si tu esposa no es creyente, pero estás casado bajo la voluntad de Dios, tu familia es santa. Santificada significa separada para Dios. ¿Hola? Entonces el principio que quiero, por esto no quiero desviarme del tema, porque podríamos hablar de matrimonio, podríamos hablar de sexología, podríamos hablar de un montón de cosas. El punto es que tu cuerpo es una casa y tiene que ser habitada por Dios. Diga, mi cuerpo es una casa y tiene que ser habitada por Dios. Jesús en casa es lo mejor. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí, vamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es Jesús en casa? ¿Qué significa? Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de Jesús en casa, es Jesús llenándonos a nosotros. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es abrirle la puerta, ¿de qué cosa? De nuestro corazón, para otorgarle el lugar de preeminencia y honor que le corresponde. Es decir, Señor, te entrego mi vida, llenala, gobernala. Por eso, por ejemplo, el Salmo, podemos leer el Salmo 24, verso 7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, hablando de tu persona como una casa. Tu persona como una casa, el Antiguo Testamento. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará ¿quién?
El Rey de Gloria. Verso 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Amén. Que Él pase por tu vida. Sentamos el punto de que nuestro cuerpo es una casa, un lugar que tiene que ser habitado. Un lugar, te habrás dado cuenta, que no tiene tercera posición. O lo llena Dios o lo llena el diablo. ¿Ok? No hay tercera posición acá. O lo llena Dios o lo llena el diablo, el mundo. O me gobierna el Señor o me gobierna el pecado. No hay que lugar intermedio acá. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo tiene que ser lleno de Cristo. Jesús en casa es darle nuestro corazón al Señor. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿cómo puedo darle mi corazón al Señor? ¿Cómo puede habitar Cristo mi casa? ¿Cómo puedo ser lleno de la presencia de Dios en esta tarde? Vamos a leer, por lo menos de 3 maneras, el Señor te puede llenar tu casa, tu cuerpo, tu vida y cambiártela para siempre. Número 1. Efesios capítulo 3, verso 17. El Señor habita en nuestro interior cuando tenemos una fe verdadera, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es a través de una fe, dije, verdadera, no una fe religiosa, no una fe fingida, no una fe filosófica, una fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? La fe que se traduce en obras. La fe que no queda en un ideal. Hay gente que dice, Sergio, yo creo en Dios. Y siempre le digo lo mismo, mira, vos no sos diferente al diablo, porque él también cree. Y ahí es donde abren los ojos grandotes así, y se asustan y no vienen más. ¿Cómo? ¿Cómo que soy igual al diablo? ¿Me estás diciendo que...? No, Dios, yo simplemente te digo que el diablo también es creyente. Ahí peor, se vuelve más loco todavía. ¿Cómo que el diablo es creyente? Sí, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea que están recontra convencidos que Cristo resucitó. Están reconvencidos y no por eso se van al cielo. Porque una cosa es que estés convencido que Cristo resucitó y otra cosa es que Él sea el Rey de tu corazón. Que Él sea el Rey de nuestras vidas. Entonces, una fe verdadera es la fe que se traduce en un estilo de vida. Una fe verdadera no es decir creo en Dios, es creo en Dios y vivo como Dios quiere. A ver, diga, creo en Dios y vivo como Dios quiere. O sea, llevo mi fe a donde voy. Porque es un estilo de vida. Cuando venís a la iglesia, traes tu fe. Y cuando salís de la iglesia, te llevas tu fe y la llevas a tu casa. Y ahí está tu fe. Y salís de tu casa y vas a trabajar y llevas tu fe a tu trabajo. Y vas a estudiar, llevas tu fe al lugar donde vas a estudiar. Y vas a hacer deporte al club, llevas tu fe al club. Y vas a tomar un café con los amigos, llevas tu fe al café para tomar. Tu fe va como un estilo de vida. Esa es la fe verdadera. Entonces, Cristo habita en nuestros corazones a través de la fe. Nuestra casa se llena de Cristo si nuestra fe gobierna nuestra vida. ¿Ok? Cuando llevo mi fe, ¿a quién estoy llevando? A Cristo en mi corazón. Segundo, entonces Cristo llena tu casa a través de la fe. Segundo, dice Romanos 10, verso 8 al 9, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás, ¿qué cosa? Salvo. Jesús habita en nuestro interior cuando lo confesamos con nuestra boca. Nuestra fe tiene que ser confesada. Nuestra fe tiene que ser confesada. Todos nosotros
somos instrumentos del Señor. Y todos nosotros somos llamados a llevar el Evangelio, a predicar de Jesucristo, a hablar de Cristo donde Él nos envíe. Por eso hay que separar. Una cosa es el tiempo, mi tarea, que puede ser estar en una cámara. Acá la tengo a mí, la camarógrafa. Puede ser cantar, tocar un instrumento. Puede ser predicar. Eso es una tarea que yo hago en un lugar que no tiene importancia. Es la tarea que Dios te dio. Eso es lo menos importante. La verdadera misión, que es llevar a Cristo. O sea, llevar mi fe a donde quiera que vaya. Ahí no hay tiempo. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra 2 horas a la semana en el templo. No, predica a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Lleva tu fe. ¡Habla! ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? ¿Cuántos somos? 400 personas, que más todo lo que no sé cuánta gente estamos. Pero si no, todos somos predicadores de Cristo. El Señor dijo, si hay alguien que me confiesa en la tierra, entonces yo lo voy a confesar delante de los ángeles del Señor, de Dios. Pero al que me negare en la tierra, a ese lo voy a negar aquel día delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? Él habita en una fe verdadera. Y la fe verdadera se traduce en obras, en un estilo de vida que tiene como consecuencia el confesar a Cristo cuando tengas la oportunidad. ¿Ok? Hablar del Señor es una responsabilidad de todos nosotros. Y no es un lugar y una... No, cuando nos disponemos, el Espíritu Santo nos va a usar. Y puede ser en casa, cuando estás hablando estás en casa hablando con la vecina, y ahí podés hablar de Cristo. Estás en la oficina, en tu trabajo, ahí podés hablar de Cristo. Estás en el gimnasio haciendo cinta, ahí podés hablar de Cristo. Estás en el colegio sentado, ahí puedo hablar de Cristo. Estoy en Facebook, en vez de hacer tantas pavadas, ahí puedo hablar de Cristo. No, cualquier coincidencia es pura, ¿sí? Pero las redes sociales, úsalas para hablar de Cristo. Pero me van a tildar de fanático, de religioso. En aquel día el Señor te va a confesar. Si no te avergonzás, Él nos va a confesar. Él nos va a confesar. 3. ¿Cómo habita Cristo? Dice Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que yo te voy a ver, a recibir y el mundo no? ¿Cómo es que vas a hacer esto? Entonces, verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, fíjate qué diferencia entre creer y amar. Creer puede creer cualquiera, creer cree cualquiera, pero amar a Cristo no cualquiera. Cualquiera puede creer en Dios, pero amar a Dios demanda comprometerse con Él. Amar a Cristo demanda comprometerme con Él, tener una responsabilidad, un carácter, una convicción, una determinación de vida. Amar es tener un pacto, amar es ser fiel, amar es muy distinto. Entonces el Señor dice, el que me ama, eso un demonio no lo puede hacer, él no ama a Dios. El diablo odia a Dios, cree, pero odia a Dios. Pero el quien ama al Señor es alguien que ha nacido de nuevo, quien ha sido lavado por la sangre de Cristo y recibió la misericordia de Dios, fue perdonado, perdonada, y ese puede amar. El que me ama, dice el Señor, el que me ama, mi palabra, ¿qué va a hacer? La guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vas a tener una manifestación de Él. Él va a vivir acá adentro. Tu casa será llena de la presencia del Señor. Él va a vivir acá. Hay un huésped espiritual invisible que está acá. ¡Aleluya! Jesús en casa, es Cristo acá.
Cristo acá. Eso es Jesús en casa. Amar al Señor. Te dije entonces, Él habita a través de la fe. Él habita cuando lo confesás. Él habita cuando obedeces sus mandamientos. Cuando lo amamos, porque en realidad la obediencia es una consecuencia del amor. No se puede obedecer a quien no se ama. El que me ama, mi palabra de guardar. Si alguno acá se está torturando porque no puede dejar algo que tiene que dejar, que sabe que está mal, no arranque por el final, arranque por el principio. Yo no me preocuparía tanto por el problema, me preocuparía por la raíz. Amemos a Cristo. Ahí está la raíz. La falta de amor por Cristo. Cuando lo amamos al Señor, naturalmente lo obedecemos. Cuando lo amás a Cristo, naturalmente lo obedeces. La palabra no es gravosa. Los mandamientos son una delicia. El Salmo 1 habla de este tema, dice que el hombre que teme a Jehová, cuya deleite está en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche, es un deleite, es una delicia guardar la palabra del Señor. Cuando amamos a Cristo. Ahora bien, por lo menos 5 consecuencias, no sé si llega el tiempo, pero quiero hablarte de 5 consecuencias de que Jesús esté en casa. 5 consecuencias, 5 resultados. Si Cristo está en casa, estas 5 cosas las tenés. Así que vamos con la primera. 5 para anotar. ¿Qué experimentamos con Jesús en nuestro corazón? 1. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ojo acá, Hijo de Dios no es metafórico, no es platónico, un ideal. No. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de una relación sexual, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que ser hijo de Dios es ser engendrado por Dios, es una nueva naturaleza. Quien tiene a Cristo adentro suyo, entonces lo primero que tiene es una manifestación sobrenatural y un cambio de naturaleza. Él cambia nuestra naturaleza. No es un ideal, no es algo filosófico, no es una sensación, no es una relación, no es un sentimiento, es un cambio radical de tu esencia, es una nueva naturaleza, es un testimonio interior indudable, tan radical que no podés callar lo que ha pasado. Es que sabés que hay alguien acá adentro y Él te ha cambiado. Y por ende cambia nuestra mentalidad. Y por ende cambian nuestros hábitos. Y por ende cambia nuestro estilo de vida. Y ya no tenés que arrastrar a alguien a la iglesia. Ni tenés que arrastrar a alguien para que guarde la palabra de Dios. Ni tenés que arrastrar a alguien para que venga a orar. No, es la naturaleza de Cristo dentro tuyo. Dios te ha engendrado. Segundo lugar, si Cristo está acá adentro, entonces tenemos un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3, el Señor le responde a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el Señor te engendre es un nuevo nacimiento. Nicodemo le dice, ¿cómo puedo yo entrar de nuevo en la panza de mi mamá? La placenta es vieja. Yo ya tengo 70 años, ¿cómo voy a nacer de otra vez? Y le dice, no, Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Una cosa, la relación sexual produce un cuerpo, pero el espíritu produce un espíritu. Usted tiene que nacer del espíritu. El espíritu te hace nacer de nuevo. O sea que por fuera este cuerpo lo podés mantener con un poco de ejercicio, pero tarde o temprano las chapas se caen, cambia el color del pelo, algo pasa, te vas haciendo bien. No te rías, porque vos te pasa lo mismo. ¿Sí? Y gracias a Dios a los 95 años, cuando te mueras allá bien lejos, ahí... No habrá alguno de 95 acá por donde. Pero bueno, bien lejos allá, cuando estés bien viejo, algún día vas a partir. Pero la palabra de Dios te dice que mientras este cuerpo se va desgastando,
Si hay alguien que nació de nuevo, el interior se renueva de día, en gloria, en poder, en revelación, en vida. ¡Aleluya! Así que podés ser del PAMI por fuera, pero ser un joven por dentro. Así que eso de que joven acá, el espíritu adentro. Tipo re envidioso de los jóvenes, ¿viste? Ya está, ya fue, ya está, ya pasaste los 40, ya está. Bueno, cambiemos de tema. Nacemos de nuevo. Si Cristo está acá. Tercer consecuencia. Primera de Juan 5:10. Tenemos un poderoso testimonio de vida interior. Experimentás la vida realmente como es. No la que el mundo te presenta, no la vida exterior, la vida del Espíritu. Se puede ver, se puede palpar, se puede discernir. Primera de Juan capítulo 5, verso 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios, o sea, el que tiene una fe verdadera, tiene el testimonio ¿en dónde? ¿Qué dice ahí? El que cree, ¿por qué cree? Porque tiene un testimonio, no es que tienes una convicción mental. La fe no es un tema, no es una convicción mental. Puedo hablarte de convicción, podemos hablar de apologética, puedo hablarte de las evidencias de la resurrección, puedo demostrar la resurrección históricamente, puedo demostrar esto, el otro, eso es una convicción, eso es llevar la fe al plano natural, pero la palabra de Dios te está hablando de otra cosa acá, que el que nació de nuevo, el que tiene fe verdadera, tiene un testimonio en sí mismo y eso no te lo da el hombre, te lo da Dios, por haberte engendrado. Entonces el Señor dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que es la convicción del Espíritu Santo en tu corazón. Verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida y por lo tanto no tiene el testimonio. Señores, la fe verdadera, Jesús en casa, es experimentar un poderoso y profundo testimonio de la vida de Dios dentro nuestro. Esa vida te cambia, esa vida es un motor, esa vida te moviliza. Esa vida te lleva a tener un estilo de vida al revés de lo que plantea el mundo. Te hace cambiar las prioridades. Te hace salir de la locura, del materialismo y del afán y entrar en lo verdadero, confiar y saber que el Señor está a tu lado. Cuarto, no solo eso, experimentamos un testimonio de libertad por ser hijos de Dios. Romanos 8, capítulo 8, verso 15. Estoy terminando. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, si Jesús está en casa, el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba Padre, verso 16. Y el espíritu mismo otra vez da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio de libertad profundo. Te dije de vida profundo, de libertad profundo, de nueva naturaleza, de nuevo nacimiento. Y voy a terminar con esto. Quien tiene a Jesús dentro suyo, entonces su estilo de vida cambia. Pasamos el texto. Primera Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Hay un testimonio de seguridad en nuestra eternidad. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello, otra vez, una experiencia interior, un testimonio. Verso 14, que es las arras, o sea, la garantía. El término arras es un término comercial, inmobiliario. Traducido en nuestra época sería una seña. Alguien que seña algo está diciendo, esto ya lo compré, solamente estoy esperando tiempo para girar o estamos pidiendo un tiempo legal para que se establezca la posesión, pero esto ya está comprado. Esto es lo que te está diciendo el Señor, yo te di el Espíritu Santo el día que creíste, te sellé,
Solo es cuestión de tiempo para que vengas a mi morada eterna. ¿Alguien lo está recibiendo acá? ¿Alguien lo está recibiendo acá? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede practicar el pecado. Es inviable. Si alguien tiene una fe verdadera, no practica el pecado. No puede. Porque la simiente de Dios, o sea, su naturaleza, su vida, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La última consecuencia de que Jesús vive acá es que no podemos practicar el pecado. No dije equivocarnos, todos nos podemos equivocar, todos podemos fallar, pero vivir en el pecado y en la vieja vida es imposible, porque dentro tuyo está la simiente de Dios, está Jesús en casa. Si Jesús está en casa, vos vivís para agradarlo a Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Sé que el Espíritu Santo nos ha hablado y que su palabra no vuelve vacía. Estás en casa, el Espíritu Santo te ha hablado. Y vamos a orar. Quizás hay alguien acá que necesita darle el corazón a Jesús. Quizás hay alguien que está siendo confrontado por el Señor. Él dice en Apocalipsis 3:20 finalmente: yo estoy a la puerta y llamo. Otra vez, tu vida es una casa. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de un encuentro. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo a todos, acá y en las redes. Yo estoy golpeando a la puerta de tu corazón. ¿Habrá alguien que le quiere dar su vida a Cristo acá? ¿Habrá alguien que dice, Señor, yo quiero que llenes mi casa? ¿Habrá alguien que quiere tener un cambio radical? Dejar de creer y decir, Señor, yo te quiero amar. Levante sus manos al cielo. Padre, tu palabra es tan fiel, tan poderosa. Señor, tan gloriosa, ella no vuelve vacía. Tu palabra nos ha confrontado, nos ha animado y nos ha exhortado a tener un estilo de vida diferente, Señor. Jesús en casa significa que vos gobernás todas las cosas. Sin batería, por favor. Sin batería. Sin batería, sin batería. Estamos orando. Diga conmigo, Señor, yo te quiero dar mi vida. Quiero que llenes mi vida. Padre del cielo, quiero que gobiernes mi corazón. Que transformes todo mi ser. Tu palabra, Señor, es la que nunca volverá vacía. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es una espada que traspasa mi corazón. Y hoy, Señor, quiero que llenes mi casa, que llenes mi cuerpo. Padre, que te lleves toda tiniebla y me llenes de luz. Gracias, Señor, porque sé que me has cambiado, porque sé que estás trabajando en mi vida y que tenés un propósito gigantesco. Padre amado, bendigo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora sí. Gracias, Señor. Queremos despedir a todos nuestros amigos en internet, YouTube, Facebook. Que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, por dejarnos entrar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.